En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional, Capacitadora del Pacífico.
Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro te brindamos la oportunidad de estudiar desde tu casa, ahorrando tiempo y dinero. Por esta razón, te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos 100% virtuales, los cuales están adaptados a tus necesidades, donde podrás estudiar a tu ritmo en las áreas de finanzas y contabilidad, talento humano, prevención de riesgos laborales, ofimática, marketing y ventas y mucho más. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de administración de proyectos con Microsoft Project. Muy bien, vamos a arrancar con esta sesión. Vamos a iniciar recapitulando un poco respecto de lo que ya hemos venido revisando, los temas que ya hemos abordado en, en las sesiones anteriores. Como ustedes saben, hemos revisado ya algunos antecedentes generales respecto de las definiciones que están alrededor de la administración de proyectos. Hemos definido qué es un proyecto, hemos dicho que constituye, ¿no es cierto?, una receta, una guía de planificación que tiene entre sus elementos la forma en que ciertos ingredientes, recursos, procesos, actividades, del mismo tiempo, presupuestos, se conjugan para poder obtener una serie de resultados o alcanzar una serie de objetivos que perseguimos dentro de el proyecto, ¿no? Adicionalmente, hemos hablado de las fases del ciclo de vida de un proyecto. Hemos visto algunas consideraciones conceptuales sobre la importancia de cada una de estas fases. Hemos compartido ideas respecto de los elementos que se conjugan en estas fases. Hemos dicho que tal vez la parte que más nos atañe en este curso es la parte de la ejecución, el seguimiento y el control, ¿no? En términos de el uso como tal del proyecto. Hemos dicho también que planeación y programación son conceptos similares con algunas diferencias, sobre todo en la fase en la que nos encontramos dentro del ciclo del proyecto. Hemos revisado algunos conceptos puntuales respecto de las consideraciones que se debe tener durante la programación del proyecto, qué elementos se conjugan en esta fase, ¿no? Y en este sentido hemos podido revisar e interactuar sobre estos conceptos de manera que hemos podido en conjunto ir construyendo las definiciones que nos van a servir
en adelante. Hemos visto también las tipologías de proyectos, hemos dicho que cada caso es un caso y la herramienta es eso, es una herramienta. Necesitamos afrontar el ejercicio de administración, de gerencia, de coordinación de proyectos, no solo con herramientas, sino también con estrategias, ¿no? La herramienta no lo resuelve todo y ahí es donde viene el valor agregado del gerente y el coordinador. Entonces, tenemos una serie de instrumentos que regularmente se utilizan para analizar las dimensiones del proyecto, ¿no? Estos instrumentos nos van a permitir ver básicamente tres cosas: tiempo, recursos y costo, ¿no? Teniendo recursos como aquellos insumos materiales, insumos humanos, recursos humanos que vamos a ocupar dentro de el ciclo del proyecto, en la fase de ejecución, y que vamos a estar monitoreando permanentemente. Hemos dicho también que es muy importante llevar un seguimiento sistematizado de todos y cada uno de los elementos del proyecto, en la lógica en la que está armado, pero sobre todo teniendo en cuenta de que hay unos actores que van a estar interesados en el avance del proyecto y que vamos a tener que satisfacer con información oportuna, información de calidad, información que refleje el nivel de avance que tenemos en el proyecto, los desafíos que tenemos en el proyecto, y como ejecutores, como gerentes de proyecto, nuestro desafío va a ser justamente identificar aquellos elementos antes de que suceda, tomar decisiones sobre la marcha y considerar este ejercicio, el ejercicio de programación, el ejercicio de administración del proyecto, como un ejercicio dinámico e interactivo. Ayer también pudimos ya tener una primera aproximación con el software, ¿no? Hemos visto los elementos constitutivos de la interfaz que nos presenta el Microsoft Project. Hemos visto que tiene varias de las herramientas o de los componentes ideales que hemos planteado. Comentamos un poco qué sería ideal. Hemos comentado también que hay algunas herramientas que podrían, algunas aplicaciones que podrían ser complementarias. Y hemos dicho también que hay una serie de enfoques que pueden considerarse, que deben considerarse en el ámbito ya de la administración como tal de los proyectos, ¿no? Va a depender mucho de estos enfoques de la programación, de seguimiento de proyectos, en la forma en que nosotros utilicemos la herramienta. Y en ese sentido es importante, decía, la invitación a que podamos seguir profundizando en la revisión de cada uno de los elementos, ¿no? En este sentido, básicamente en esta, permítanme compartir la pantalla, llegamos con estos elementos, llegamos a esta, nuestra tercera sesión, ¿no? Y aquí ya vamos a comenzar un poco con la parte práctica. Evidentemente hay que revisar unos conceptos antes de llegar a la parte de las aplicaciones, de las tareas prácticas, pero en esta clase vamos a ver, a recorrer algunos elementos de la interfaz del Microsoft. Vamos a ver qué aspectos tenemos que considerar cuando estamos creando un proyecto, ¿no? Y luego vamos a ver que uno de los primeros elementos que tenemos que considerar dentro de la configuración o dentro de la definición de nuestro proyecto va a ser el tema temporal, ¿no? Vamos a ver el tema de cómo definir calendarios, cómo reconocer o hacer que la herramienta, la aplicación pueda distinguir aquellas temporadas, aquellas épocas, aquellas fechas en donde no hay actividad o aquellas fechas donde, o aquellos elementos donde tenemos que tener consideraciones específicas. Vamos a ver diferentes tipos de calendarios en este punto y vamos a ver algunos conceptos respecto de la programación como tal. Vamos a ver qué son las tareas, cuáles son los atributos que tienen las tareas en el ámbito de Microsoft Project. Y vamos a revisar estos elementos de manera dinámica y con
con una aplicación al final, ¿no? Como les había dicho el día de ayer, es importante ya para esta clase tener habilitado, tener disponible el Microsoft Project. Muy bien, creo que hemos hecho una recapitulación un poco breve, si se quiere, de los temas que ya hemos venido revisando. Quisiera, antes de avanzar, consultarles si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto de los temas que hemos visto al momento. Les había pedido también que podamos revisar o monearle un poco a la herramienta para venir con dudas. Seguramente irán saliendo ya en los ejercicios, pero sí es importante avanzar en ese sentido. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Permítanme, les voy a habilitar el micrófono también para que puedan participar. De todas maneras, pueden también levantar la mano si consideran necesario para ir organizándonos en las participaciones. Buenas noches con todos, buenas noches Mauricio. Coralia, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si puedo averiguar respecto a lo del Chrome versus Project. Sabes, vi una de las opciones que podría utilizarse y es, no sé si ustedes conocen el Google Docs. Hay una herramienta similar para el Microsoft Project, pero se necesitan licencias. De momento no tenemos habilitado el tema. Lo que voy a ver es si habilitamos un trial para poder interactuar. Sin embargo, las aplicaciones que vamos a ver hoy son bastante iniciales para poder avanzar, entonces espero que tengo que hacerlas todas con el trial para ver si es que claro, nos funciona. De lo que usted comenta, obviamente yo no utilizo para nada Microsoft, yo utilizo todo en línea con Gmail, el doc, el sheet, las presentaciones, cualquier cosa que sea de Gmail, ¿verdad? El doc es una herramienta, el reemplazo del Word, ¿verdad? Pero si yo me voy a una plantilla de sheet, lo que me va a decir es que encuentro un Gantt, pero un Gantt en este caso sería algo genérico, una plantilla de Gantt nada más, pero no es que es el programa como tal. Y si fuese así que yo consiguiera una máquina que tenga Microsoft, como usted sabrá, la licencia es comprada. ¿Será que tiene por ahí una genérica o nos pasó alguna genérica que yo no escuché? No les he compartido, no sé, me parece que por aquí debe estar Sergio, no sé si podemos proveer en la parte administrativa del tema, a ver si podemos proveer de algún acceso o facilidad. Regularmente las soluciones genéricas que uno puede conseguir sí incluyen el project y no nos van a generar mucho problema. Sí, yo tengo genérica, pero no, realmente la estoy buscando, pero no la encontré porque eso fue hace años, pero no tengo la licencia genérica. Moisés nos comparte a través del chat una solución es razonable, digamos, vamos a estar en este curso hasta la siguiente semana, básicamente hasta el próximo viernes, y lo que nos dice es que podríamos utilizar la versión de prueba que normalmente tiene una cobertura de 30 días, y en esa versión de prueba hay dos opciones, ¿no? Una que es utilizar la versión desktop de escritorio, ¿no es cierto?, que es la que regularmente se tiene instalada, no sé si lo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Y hay otra que funciona como, por eso traía colación, que funciona como Google Docs y que uno puede trabajar en línea. Pueden buscarle como Project Online, ¿ya? Microsoft Project Online. Y ahí pueden usar el periodo de prueba para efectos de ir gestionando las prácticas que vamos a hacer. Afortunadamente, durante el día de hoy vamos a ver, sí, algunos temas, pero todavía no vamos a ahondar en la parte más densa, de la parte más complicada de los temas. Entonces, capaz una recomendación es eso, ¿no? Utilizar esas versiones de prueba que tiene Microsoft para que podamos interactuar y seguir la clase. Eso te diría, Coralia. No sé si hay alguna otra inquietud. Compañeros, gracias, Moisés, gracias, Amy, por
por la sugerencia que acabo de compartir también, que acabo de trasladar a Luis. ¿Alguna pregunta adicional, alguna consulta hasta el momento antes de seguir avanzando? Muy bien, creo que estamos, ¿no? Igual, siéntanse libres de levantar la mano, interrumpir si es necesario para poder aclarar cualquier inquietud que tengan. Muy bien, avancemos. Lo primero que tenemos que hacer cuando accedemos, cuando vamos a utilizar la herramienta, la aplicación, es decirle al programa cuál es la información general de mi proyecto, ¿no? Yo voy a tener que definir algunos parámetros, una fecha de inicio, una fecha de fin, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí, tenemos que identificar cuál es el esquema de programación que vamos a utilizar, si vamos a programar tomando como referencia la fecha de inicio, ¿no? Y yo le voy a dar una duración que está dentro de el esquema del proyecto, y nuevamente voy a ir generando la programación en base de eso. Vamos a tener una fecha actual que siempre nos va a estar señalando el project, y vamos a tener, esto lo vamos a ver sobre todo en la parte de seguimiento, que es la fecha de estado. Fecha de estado puede entenderse como un punto de control, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la aplicación nosotros podemos manejar diferentes escenarios, y de hecho la parte dinámica, iterativa de la planificación y de la programación la vamos a ver ahí. Vamos a tener un escenario base que es el punto de partida, ¿no? Cómo estamos programando inicialmente, y luego vamos a tener diferentes escenarios que van a estar asociados a diferentes fechas de estado y que nos van a permitir identificar brechas, ¿no? Con respecto a esa línea base. Es decir, yo voy a tener una ejecución prevista, programada, específicamente definida, y esa programación va a estar asociada a unas cantidades de recursos, a unos tiempos y a un presupuesto. Y este presupuesto va a ir cambiando en función de las novedades que yo vaya reportándole a la aplicación, de manera que me va a decir, bueno, estás utilizando de más recursos sobre lo programado, te falta utilizar recursos, estás demorado en estas actividades, en estas tareas, te está costando tanto la demora, y en el caso de que tienes márgenes que estás generando, algunos espacios adicionales que estás aprovechando, entonces te va a decir, mira, tienes aquí un ahorro para que tú puedas tomar esas decisiones gerenciales respecto de las actividades, respecto de los recursos, respecto de cómo organizamos el proyecto, ¿no? Aquí vamos a tener un esquema genérico que va a reportar algunos indicadores, ya lo vamos a ver en el detalle, que podemos ir personalizando, definir durante ya el ejercicio de generación del proyecto, del registro del proyecto, pero sobre todo del manejo de la herramienta. Y vamos a tener aquí un botoncito que nos da unas estadísticas generales, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a decir con esto algunos parámetros iniciales del proyecto, y vamos a ver, por ejemplo, aquí, y por eso está aquí resaltado, que tenemos la posibilidad de identificar calendarios, ¿no? Y digo calendarios porque en la práctica podemos tener diferentes manejos de los tiempos, ¿no? Entonces, de pronto, no todos los recursos van a tener los mismos calendarios. Digamos que necesitamos un ingeniero, un arquitecto, un geógrafo, etcétera, y que esa persona está disponible un cierto número de horas al día durante un periodo determinado, o unos días determinados va a estar disponible y otros días no, ¿no es cierto? Entonces, nos va a permitir la información del proyecto y el esquema dentro de Microsoft Project nos va a permitir indicar estas particularidades, y nosotros vamos a poder
ir utilizando los calendarios que correspondan, no solo en la parte general del proyecto, sino también ya en la cuantificación del uso de los recursos y de los tiempos en general. Entonces, esta es la primera parte que debemos ir considerando. Ahora, como hemos dicho, los calendarios que vamos a manejar pueden tener... En la esquina llevo esperando. Los calendarios que podemos manejar tienen diferentes características, ¿no? Tienen diferentes especificidades. Nosotros podemos configurar calendarios de manera tal que podamos considerar no solo los días que son hábiles, que son laborables para nosotros, sino que también vamos a considerar tal vez cargos extra por la parte que exceda el... Permítanme un segundito. Mi disculpa. Podemos ir considerando los elementos que tienen relación con las particularidades de las dimensiones del proyecto. Hemos dicho que hay un calendario general para el proyecto. Las actividades también tienen calendario. Podríamos estimar que algunas actividades puntuales tengan un esquema de trabajo puntual, ¿no? En relación, por ejemplo, al uso de los recursos. Y los propios recursos también van a tener esta particularidad, ¿no? Van a tener particularidades, por ejemplo, días feriados, ¿no? Días de excepción, ¿no es cierto? Vamos a tener probablemente puntos en el proyecto donde vamos a tener que extender esas jornadas, ¿no? Asociados a costos, pero vamos a tener la posibilidad de definir y personalizar calendarios y establecer dentro de esos calendarios cambios específicos que debamos considerar. Por ejemplo, en este caso en lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Hemos definido que va a haber un viaje, ¿no? Y que va a durar va a estar considerado este día. Es decir, este día básicamente, digamos así, un costo de transacción que decimos los economistas, no vamos a estar teniendo la misma posibilidad de producir o de generar trabajo, sino que va a ser un tema de movilización, etcétera, y obviamente no vamos a poder utilizar ese espacio de tiempo, y el programa tiene que conocerlo para que cuando vamos a estudiar el presupuesto, cuando vamos a darle seguimiento al presupuesto y a la ejecución del proyecto, no me genere distorsión, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que la herramienta tenga la información lo más aterrizada posible, de manera que el costeo que hacemos, ¿no? tenga una definición tal que nos permita manejar de manera adecuada los costos y obviamente hacer nuestros análisis y nuestra reportería, ¿no? Entonces, estos son los elementos que vamos a ir considerando. Adicionalmente, otra de las configuraciones iniciales que habíamos visto ayer de manera muy rápida que tenemos que hacer en este sentido es en el menú archivo, en opciones, vamos a poder utilizar o revisar cuáles son los parámetros generales, por ejemplo, del tipo de semana que estamos utilizando. ¿Cuándo inicia? Habrá casos o habrá dinámicas en donde la semana inicia el domingo, se inicia el lunes, ¿no? Cómo está considerado en el año fiscal. La jornada es de 9 a 7, de 9 a 5, etcétera, etcétera. O cuántas horas son por día, por semana, por mes. Todo esto, todos estos parámetros nos van a servir para que luego el programa pueda tomar estos elementos y darnos información respecto de presupuestos, costos, ejecuciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que tener el cuidado de revisar estos elementos de manera inicial. Otro elemento que es importante, aquí no está detallado, pero sí siempre es importante recomendar, es el tema del autoguardado. Ustedes pueden irse al menú guardar y aquí pueden activar el autoguardado cada cierto periodo de tiempo, y obviamente eso nos va a permitir evitar sorpresas. Muy bien. Ahora,
tenemos diferentes elementos dentro del manejo de Microsoft Project. Y hemos dicho que hay diferentes aspectos que nosotros vamos a gerenciar ya desde el punto de vista de la administración del proyecto. Hemos dicho que esos aspectos son evidentemente el tiempo, los recursos y el presupuesto. Ahora, tenemos que entender o tenemos que revisar cómo entiende estos tres parámetros el proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de actividades, ¿cierto? Dentro del tema del proyecto, estamos hablando de tareas, ¿no? Ya estamos hablando dentro de las tareas. Ahora, las tareas van a tener atado a su desarrollo algunas variables, ¿no? Vamos a tener justamente las cantidades, ¿no? Cantidades de qué, de recursos. Vamos a tener duraciones, ¿no es cierto?, que van a tener asociadas cada una de las tareas. Y vamos a tener trabajo también que está asociado a la tarea. Y podemos definir tipologías dentro de estos atributos, dentro de estos atributos de la tarea. Entonces, aquí les pregunto, ¿a qué nos suenan estos elementos? Hemos dicho unidades fijas, duración fija, trabajo fijo. ¿Qué implica? ¿Cómo entenderíamos intuitivamente, digamos, estos elementos para un poco ya aterrizarnos o acercarnos al lenguaje que utiliza el Microsoft Word? ¿Qué opinan? ¿A qué nos suena? Por ejemplo, cuando hablamos de unidades fijas, ¿qué nos suena? Si estamos hablando de unidades fijas, yo entendería que serían como que las tareas que tienen en este caso un número de, no sé, me invento ahora, de órdenes de trabajo que no se van a mover en el tiempo. La duración por lo consiguiente y el trabajo fijo, me imagino que es lo que no se va a mover también en el tiempo, y estas traen subtareas que sí van a ser movibles en el tiempo, como por lo que usted explicaba la vez pasada, que habían, no sé, un proyecto de construcción que si no sale el presupuesto total y se queda paralizada la obra, pero pueden seguir ejecutando otro tipo de trabajos por debajo. Muy bien. Estamos hablando de que va a haber algunas cantidades que podemos mover y va a haber otras variables que no vamos a poder mover. En general, estos tres atributos los van a tener todas las tareas. Va a haber algunos casos donde lo que va a ser fijo son las unidades, otros donde los fijos de duración, etc. Muy bien, Corales. ¿Alguien más que quiera compartir sus ideas respecto de este tema? ¿Qué más nos suena, no? Carlos Jiménez está interactuando por el chat. No sé si quisieras tomar la palabra, por favor. No sé si Carlos, creo que todos tienen habilitados el micrófono, podrían participar. Mauricio, ¿por qué yo no puedo ver los chats de los participantes? No sé si ahí ven el chat. Carlos nos dice que está por el móvil, entonces se le complica interactuar. Aquí ustedes tienen el chat de la reunión, ¿no es cierto? Pueden ver, permítanme, cuando ustedes abren el menú, ahí va a haber una parte que dice chat. Y aquí podemos poner en todos en la reunión para que los chats o las interacciones que vamos teniendo las podamos ver todos. Un momento, por ejemplo, entiendo que están escribiendo directamente. Pensándolo bien, las unidades fijas están hablando de, no sé si del número de
no sé, vendría a ser como que si es moneda, si es alguna multa fija que le van a colocar algún proyecto. No sé si Ya, o de dinero. excelente duda. Cuando hablamos de la tarea sí va a tener asociado un costo, pero va a tener asociado un costo en tanto y en cuanto uno decida, y esto lo vamos a ver más adelante, asignarle un recurso. ¿Por qué? Porque el recurso tiene un costo, el atributo del recurso es el costo. Si yo hablo de recurso, señor arquitecto, la hora de trabajo del señor arquitecto me costará 30, 40, 50 dólares, lo que corresponda, ¿no? Y cuando yo le asigno 3 horas, ojo, le estoy asignando 3 horas del recurso arquitecto a una actividad, ¿no? Lo que estoy consiguiendo es que el atributo del recurso se traslada a la tarea. Es decir, yo estoy diciendo que le voy a asignar 3 horas de recurso arquitecto que tiene un atributo, y este atributo es que tiene una tarifa por hora de 50 dólares, ¿no? Entonces, en tanto está asignado un recurso a esa tarea, yo voy a tener un costo asociado a esa tarea. Pero el costo como tal no es un atributo de la tarea, es un atributo del recurso. Los atributos de la tarea van a ser las unidades que tienen que ver con las cantidades de recursos que voy a utilizar, ¿no? Es decir, yo voy a tener asignado en el ejemplo 3 horas del recurso arquitecto. Puedo tener muchos más recursos asignados de esta tarea, obviamente va a depender, pero estamos hablando aquí todavía no de valores monetarios. Estamos hablando simplemente de, yo necesito tomar o hacer una actividad, un proceso, una tarea. Entonces, ¿qué necesito? Necesito unos tiempos, ¿no es cierto? Unas duraciones, permítanme, aquí debería poder poner el enlace. Perfecto. Yo necesito unos tiempos, necesito unas cantidades y necesito un uso de esas cantidades asignadas, ¿no? Entonces, yo digo a la tarea X le voy a asignar X cantidad de un recurso u otro. Y en la medida en que yo asigno uno o más recursos, yo voy a tener que la tarea va a tener asociado un costo, pero no porque la tarea tenga como atributo el costo. La tarea no tiene ese atributo. El que tiene el atributo costo o tarifa, ¿no es cierto?, va a ser el recurso. Es el recurso el que me cuesta, ¿ya? Y en función de los recursos que yo asigno, es que puedo definir que una tarea me cuesta tanto, ¿ya? Eso para un poco aclarar. Muy bien, efectivamente, justo revisando el chat, lo que nos decía Carlos, que no puede usar el micrófono de momento, es que podemos hablar de horas laborales, unidades en horas, duraciones de tiempo, y como ejemplo nos decía, podemos hablar de que un recurso X yo le asigno 8 horas, ¿no? Etcétera, en un periodo determinado. Muy bien, ahora, dentro de esto, ya hemos tratado de definir de alguna manera unidades, duración y trabajo. Ahora, ¿qué implicará que una tarea tenga unidades fijas? Por ejemplo, ¿a qué suena? Intuitivamente, luego vamos aclarando, vamos desarrollando. Pero, ¿a qué nos suena? Ojo que cuando nosotros estamos interactuando con el proyecto, por defecto, digamos, a menos que configuremos lo contrario en los menús, y en los menús, acá, perdón, a menos que configuremos lo contrario en la parte de programación, acá abajo hay más opciones, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero a menos que configuremos de manera distinta, las tareas van a ser de tipo unidades fijas en general, ¿no? A menos que nosotros indiquemos lo contrario. Esa es la configuración por defecto. ¿Alguna idea? ¿Qué será esto de unidades fijas? Duración fija, por ejemplo. Este tal vez es más intuitivo. Yo tengo una duración fija en una tarea, ¿qué significa? ¿Qué implicará?
Buenas noches, tal vez puede ser el tiempo de una jornada laboral. Muchas gracias, estimado Diego. Jorge también me parece que quiere participar, veo por Sí, ahí. Pulgar arriba. bueno, buenas noches. Para Buenas mí, noches, cuando bienvenido. estamos hablando, por decir una unidad fija, puede ser, bueno, la unidad de medición. O sea, yo mis unidades, o sea, mi trabajo, mis tareas, las tengo que medir. Y pueden ser, unas serán en una unidad, en las unidades métricas, unas podrán ser en kilogramos, otras, o sea, por ahí estaría para mí de las tareas que yo tengo que definir unidades fijas, porque no puedo hacer mangos con guayaba ni de una misma actividad. Por otra parte, la duración fija es que yo necesito que esa tarea vaya de tal día a tal día. No, o sea, su duración son 3 días, pero yo tengo que, esa tarea yo necesito que sea del 3 al 10 y no que sean 7 días, por decir, que sean 4 días, o sea, pero que sea del 3 al 10. Es lo que entiendo yo como estoy en trabajo, de verdad que no acabo de darme cuenta qué podría ser el trabajo fijo. Ese sí no, no lo interpreto. Sí, entiendo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A ver, nos comparten algunas ideas interesantes y vamos a tratar de ir puntualizando las cosas que son, sobre todo, nos van a permitir armar bonito. Por un lado, estamos diciendo duración fija, Jorge lo explicaba bien, digamos, va a haber tareas que, digamos, yo quisiera acelerar, pero necesito 3 días para hacer un determinado proceso, un determinado subproducto que me va a servir para las otras tareas. Pero necesito 3 días, no más, no menos, necesito 3 días. No puedo mover eso, es decir, yo no puedo, asignando más recursos, no voy a cambiar esa característica, ese atributo de la tarea, ¿no? Pues yo no puedo acelerar, ¿no? Y luego, cuando tenemos en el caso de las unidades fijas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo tengo 3 maquinarias y tengo 10 operarios de maquinaria? O sea, yo no puedo utilizar más de 3 operarios, digamos, tengo 3 maquinarias y se acabó. Es decir, yo tengo determinado por restricciones específicas, tengo determinado cuáles son las características de mi tarea. Y distingamos de ahí, por ejemplo, lo que nos decía Jorge, que es normal, hay que ir comenzando a hablar en el lenguaje de código, pero cuando hablamos de unidades, por ejemplo, cuando hablamos de estas características de los recursos, tenemos que distinguir cuáles son los atributos de los recursos y cuáles son los atributos de la tarea, ¿no? Es posible que los recursos tengan la cualidad de ser fijos, ¿no? Pero eso no implica que la tarea como tal sea fija. Hemos dicho, estos son los atributos de la tarea. Los atributos de los recursos son otros y ya los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, todos estos elementos me permiten ver cómo voy jugando o qué tan fácil para mí es ir jugando con las variables para mover o no mover el tiempo que yo puedo utilizar o no puedo utilizar dentro de la tarea. Y esto va a influir evidentemente en el costo. Sandy está interactuando también por el chat. No sé si quisieras, podrías tomar la palabra. Sandy. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo decía, se mantiene, por ejemplo, fijo el tiempo que este sea necesario para realizar una tarea y esto es independiente de los recursos que se tenga asignado en tiempo de duración de una tarea fija como tal, ¿no? También el trabajo fijo, así se pueden también asignar recursos adicionales para poder acortar la tarea.
Muy bien, muy bien. Entonces, claro, cuando hablamos de unidades fijas, ¿no? Cuando hablamos de unidades fijas, tenemos esa característica. Se mantiene eh, eh, fijo la cantidad de recursos que podemos asignar y lo que podemos cambiar es, por ejemplo, las intensidades. Es decir, yo tengo 3 trabajadores, pero van a trabajar 10 horas, 20 horas, etc., ¿no? Y esto va a influir en cómo yo voy cambiando o voy incidiendo en los tiempos, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa si es que en las unidades, cuando tenemos una tarea con unidades fijas, yo aumento las unidades? Voy a influir en la duración del proceso. Estoy incluyendo más unidades, ¿no? Y voy a poder generar diferentes tipos de duración. Voy a ahorrarme trabajo, si reduzco las unidades, voy a más trabajo, más tiempo. Ahora, en la duración, ¿no es cierto? Cuando yo varío la duración, digo, no, esta tarea tiene que acabarse no en 5 días, sino en 2 días. Entonces yo tengo que utilizar más horas de trabajo. Tengo que utilizar más intensivamente los recursos de, de los recursos que estoy asignando a la tarea. Y si soy más intensivo en el trabajo, también voy a tener efectos en la duración. Evidentemente, todo esto igual se relaciona con los costos. Cuando yo estoy tomando decisiones de cómo voy moviendo mis variables, voy a tener efectos también en mi resultado en términos del presupuesto, ¿no? Luego, ¿no es cierto? Tenemos estas de aquí de duración fija. Hemos dicho que por condiciones tecnológicas, hay tiempos que, digamos, no son fáciles de cambiar, ¿no? Que hay una duración fija, hay unos procesos que tienen un tiempo natural de ejecución, de realización, y que obviamente no vamos a poder cambiarlo de manera sencilla, de manera rápida, en el corto plazo, es decir, en el instante del proyecto no se puede cambiar. Entonces, ese proceso, esa tarea tiene que tomarse un tiempo determinado. Entonces, cuando yo cambio las unidades de recursos, yo aumento las unidades de recursos, sabiendo que la duración es fija, lo que voy a cambiar es la intensidad del uso de esos recursos. Puedo tener 4 personas asignadas a un trabajo específico, pero como ese trabajo tiene una duración fija, digamos, a esa tarea, pero como esa tarea tiene una duración fija, entonces, mientras más personas tenga, lo que voy a terminar teniendo, mientras más personas asignen, lo que va a terminar pasando es que cada persona va a tener que dedicar menos tiempo a esa actividad, entonces va a haber menos trabajo, ¿no? O lo contrario, si yo reduzco la cantidad de personal, no me va a cambiar el tiempo está ahí, fijo, pero lo que sí va a cambiar es la intensidad del uso de los recursos. Asimismo, si es que yo varío la intensidad de los usos de los recursos, en el caso del trabajo, lo que voy a tener es que voy a necesitar más o menos unidades del recurso, ¿no? Y obviamente por complemento, el trabajo, que es la intensidad que yo voy utilizando en los recursos, si yo tengo más unidades, ¿cierto? Considerando que cada unidad tiene disponibles, por ejemplo, 8 horas específicas para realizar una actividad, ¿no? Entonces voy a cambiar la duración. Yo asigno más recursos, voy a hacerlo más rápido, si el trabajo es fijo, y si yo quito recursos, voy a tener efectivamente menos posibilidades de hacerlo rápido, me va a demorar. Si yo varío la duración de la tarea por consideraciones del calendario, necesito demorarme más, necesito demorarme menos, lo que voy a necesitar es más o menos unidades de el caso, ¿no? Luego vamos a tener en el trabajo lo mismo. Si yo varío el trabajo, lo que voy a cambiar es la duración en general, porque, digamos, en este caso, el trabajo va a determinar la velocidad con la que hago o no las tareas. Ahora, hasta aquí hemos visto, ¿no? Hemos visto algunos elementos generales o digamos, más bien particulares de los atributos que tienen las tareas. Ahora, hasta aquí
Y cada tarea está aislada de las demás, ¿no? Ahora, ¿cómo están relacionadas las tareas? Esto hay una lógica para la configuración del proyecto. Y el proyecto es una receta. La receta me dice que sigue unos pasos en un orden determinado, técnicamente definidos y sustentados en los estudios realizados en la fase de planeación, ¿no? Entonces, tengo estos elementos. Ahora, considerando estos elementos, ¿qué tipos de relaciones vamos a tener entre las tareas? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los tipos de relaciones que vamos a tener entre las distintas tareas que vamos a abordar? ¿Cuáles serán esos tipos? Luis, adelante, me parece que toma la palabra. ¿Aló? No sé si me escuchan. Muy bien, te escuchamos, Luis. Adelante. Bueno, buenas noches con todos. Respecto a las tareas y sus vinculaciones que muestra la pantalla, yo de lo que tengo conocimiento son tres. O sea, una que es consecutiva, por ejemplo, termina una tarea, sigue la otra. O también se puede hacer que las tareas comiencen al mismo tiempo. Y o puede ser que una tarea comience cuando la anterior esté en la mitad. Entonces, dependiendo de las necesidades que tiene el proyecto, se van asignando los recursos para llegar a un óptimo desempeño. Muchas gracias. ¿Cómo crees que influyen estas dependencias, estas vinculaciones en el proyecto? Bueno, debe ser hay algunos aspectos, por ejemplo, el económico podría ser. Que si es que tú inviertes más recursos, te cuesta más. En cambio, ahorras tiempo. Entonces ya dependería del proyecto y las necesidades que tiene. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente. ¿Qué nos dice Luis? Bueno, tal vez ahí se puede ya identificar en la pantalla, pero nos dice la relación de las tareas va a estar determinada por el tiempo en el que se realiza uno respecto de la otra, ¿no? Hay algunas que van a comenzar secuencialmente, una detrás de la otra, o van a ser iguales, o van a estar en algún punto en el tiempo durante la ejecución de una tarea y la otra. Y nos dice también que estas vinculaciones o estas relaciones en las tareas pueden terminar influyendo en la parte económica del proyecto. Muy bien, buenas aportes. ¿Alguien más quiera comentar un poco o abonar un poco a la conversación, algunas ideas que podamos tener? No sé, de lo que recuerdo, si era predecesora, tenía que terminar antes. Y la sucesora, en este caso, sería como que la segunda tarea que pueda iniciarse. Como lo vemos, el cuadro de abajo se corta y la otra sigue consecutiva, la del S1. Muy bien, muy bien. ¿Cómo crees que influyen estas relaciones en general, Coral? Influyen porque, o sea, si en este caso la predecesora no termina, entiendo que no habría como que una sucesora, pero en la manera en que influye, lo podríamos ver teóricamente que no podría pasar y no sé si ahí se genera las rutas críticas que anteriormente estábamos nombrando. Muy bien. Efectivamente, vamos a tener consideraciones que Coralia nos hace notar, sobre todo en la parte del tiempo.
Coralia, ¿no? Es decir, si yo no termino la predecesora, ¿no es cierto?, la actividad A, por ejemplo, no puedo iniciar la B y esto me va a terminar complicando los tiempos y efectivamente me va a terminar condicionando una serie de actividades que de pronto tengo que ponerle mucho más cuidado que a otras. Hay algunas que puedo hacer simultáneamente y otras que no, ¿no? Y esto, en definitiva, nos complica, nos condiciona el proyecto porque tenemos mayor o menor margen de actuación o de error inclusive, tenemos menos chance de equivocarnos o de perder tiempo en algunas actividades. Ahora, dentro de esto, Carlos está también interactuando en el chat. No sé si pudieras tomar la palabra, estimado Carlos. Compartamos entre todos las ideas para ello. Sí, buenas noches. Buenas También noches, bienvenido. comentaba que las tareas se pueden traslapar. No necesariamente hay que esperar que termine la primera para comenzar la otra. Creo que ahí en ciertas ocasiones se puede traslapar las tareas, ¿no? Para así ahorrar un poco más de tiempo. Efectivamente. Muchas veces lo que vamos a tratar de hacer es hacer la mayor, dependiendo de los recursos que tengamos y lo que nos cueste, pero vamos a tener la intención, nos dice Carlos, y está muy bien, de llevar a cabo actividades simultáneas, porque en la medida en que yo voy cumpliendo trabajo, voy devengando presupuesto, voy cerrando actividades, lo que estoy ganando es margen para que en esas actividades críticas que tenemos dentro de la estructura del proyecto, tengamos, si se quiere, el chance de incorporar imprevistos en la programación de manera que no alteren significativamente tiempos y costos dentro del proyecto. Entonces vamos siempre a tratar de manejar esos tiempos. Y nos sirve tener mapeado cuál es el nivel de dependencia de relaciones que tienen las distintas tareas. Muy bien, muchas gracias, estimado Carlos. ¿Alguna otra persona que quisiera abonar alguna idea? Por ejemplo, ¿qué casos podríamos citar o qué ejemplos podríamos citar de actividades que deberían, por ejemplo, comenzar igual, como vemos en esta parte de aquí, o que deberían terminar igual, como vemos en esta parte de acá? Que tal vez es lo menos intuitivo, digamos, seguramente vamos a poder hacer muchos ejemplos respecto de cómo una actividad tiene que estar antes de otra, pero este inicio simultáneo y esta terminación simultánea, ¿cómo lo ven? ¿Qué ejemplos se les ocurriría? ¿Qué ejemplos podríamos tener de este tipo de actividad? Sería, digamos, actividades que no están vinculadas entre sí, para que su inicio sea simultáneo. Y un ejemplo concreto que pudieras citar, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, en el campo de la construcción, se podría iniciar paralelamente el hormigón con el acero de refuerzo, ¿no? Muy bien, efectivamente. Fíjense ustedes que va a depender mucho de los atributos y de las asignaciones que tengamos en cada una de las actividades, ¿no? Si yo tengo los recursos suficientes, puedo utilizar estos recursos para poder ejecutar la mayor cantidad de actividades paralelamente, simultáneamente, ¿no? Yo tengo recursos un poco más limitados, un presupuesto más limitado, entonces tal vez me toca hacer secuencial actividades que inclusive podrían hacerse simultáneamente. Va a haber
una relación siempre con el tipo de recursos que tenemos. Puede ser que la lógica nos diga, yo sí puedo, digamos, técnicamente, tecnológicamente se puede hacer algunas actividades simultáneamente, pero si no tengo los recursos me va a tocar hacerlo secuencial y tal vez me toma más tiempo, ¿no? Pero vamos a tener esa restricción. La relación implícita va a estar determinada por la capacidad que tengamos de asignar o no recursos y obviamente eso va a determinar también cómo avanzamos. Parece que Jorge estaba solicitando interactuar. Jorge, adelante. Sí, bueno, yo podría decir, mire, un ejemplo en construcción igual es, yo construyo mis muros y puedo comenzar a ranurar tanto actividades para la electricidad como las hidrosanitarias. Quiere decir que esas son dos actividades que pueden comenzar, que ninguna va a afectar, una no afecta a la otra. También tengo algunas porque aquí mismo ponemos internas y externas. Yo puedo comenzar a prefabricar elementos. Cuando yo uso prefabricado, yo tengo que saber qué tiempo va a durar la prefabricación de elementos que después tengo que colocar y lleva un tiempo. Entonces yo puedo comenzar mis trabajos de obra in situ con la prefabricación de elementos para poder saber qué tiempo se demora la prefabricación de esos elementos y saber yo cómo tengo que ajustar para que no haya baches en mi obra. Excelente, excelente. Muchas gracias, estimado Jorge. Sobre todo, este tipo de interacciones es importante porque más allá de los conceptos que se pueda compartir, cada quien tiene sus expertices y podemos tratar de verlo de manera mucho más gráfica a los temas. Me parece súper bien. Ahora, dentro de estos ejemplos hemos visto casos de inicio simultáneo, caso de la construcción. ¿Qué casos se nos ocurren, por ejemplo, de fines simultáneos? Tengo A y B, tienen que terminar igual. No le entendí. Aquí hay dos tipologías que son, digamos, menos intuitivas, ¿no? Aquí A y B comienzan igual. Aquí A y B terminan igual. ¿Qué actividades podríamos o qué tareas podrían tener esa relación? Deben terminar igual. Deben terminar igual. ¿Qué se nos ocurre? Sería el mismo caso del hormigón con el acero de refuerzo, porque ahí se transforma en hormigón armado, ¿no? Para terminar ese rubro, es hormigón armado, debería haber terminado las tareas de hormigón más acero de refuerzo en forma simultánea. Perdón, ahí tal vez discrepo un poquito, porque primero para verter el hormigón se debe acabar el acero de refuerzo, entonces no se terminan simultáneamente. Primero se terminaría el acero de refuerzo y posteriormente el hormigón. Complicado a orientar la discusión, digamos, yo soy economista, digamos, no soy arquitecto, pero sí, digamos, el concepto tiene que ver con las dos actividades técnicamente deben terminar juntas, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo que ejecutar alguna obra en la que, por ejemplo, tenga que terminar, no sé, el cableado de una red, ¿no es cierto? Debería estar terminando justo con una actividad asociada, no sé, debería estar terminado iniciar simultáneamente, pero terminar la colocación de los elementos eléctricos y los
aparatos o los dispositivos que van al final de la teoría, ¿no? Entonces, tal vez esos elementos tendrían que tener un fin similar, ¿no? Tienen que estar terminados al mismo tiempo. Perdón, Este tipo de... Yo, tal vez un ejemplo podría ser, bueno, basándome en una experiencia, ¿no? Que se Adelante. tiene que terminar de instalar los equipos de una planta y los cables de los equipos de esa planta para iniciar la programación. Entonces ahí podríamos tener un ejemplo. La primera Efectivamente. actividad, la instalación de equipos, y la segunda actividad, la instalación del cableado para poder iniciar con la programación y pruebas. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que tenemos ahí algunos ejemplos prácticos, ¿no? Ahora, dentro de esto, los términos que vamos a utilizar dentro de las relaciones que nos permite indicar el project van a ser de este tipo, ¿no? De fin a comienzo, es decir, tengo una secuencialidad de A a B. De fin a fin, ¿cierto? A y B terminan iguales, que son los ejemplos que hemos planteado. Comienzo a comienzo, es decir, tengo que iniciar las dos actividades al mismo tiempo, ¿no? Hemos dicho, o podemos iniciar esas actividades al mismo tiempo simultáneamente. Hemos dado algunos ejemplos, o viceversa, ¿no? De comienzo a fin, ¿no? Entonces, existen estas tipologías, digamos, y esto nos va a permitir, en cierta medida, se mencionaba también ya anteriormente, que nos va a permitir identificar estas rutas críticas. Si yo puedo ejecutar actividades simultáneamente, entonces lo que voy a hacer es achicar un poco esos tiempos generales. Voy a tener un costo muy similar, ¿no? Pero porque voy a necesitar una cantidad de recursos específica adicional. Yo no puedo hacer unas tareas en simultáneo si no tengo los recursos necesarios, ¿no? El costo va a ser muy similar, pero sí voy a ganar tiempo que a la postre me va a determinar la forma en la que yo termino el proyecto adecuada o no adecuadamente, etc., ¿no? Entonces, estos elementos o estos aspectos van a estar ahí relacionados. Muy bien, hasta aquí pregunta. Muy bien. Creo que estamos bastante bien. Ahora, con los aspectos que hemos revisado, permítame, se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Con los aspectos que hemos revisado, estamos ya listos para avanzar hacia la aplicación que tenemos prevista para esta primera parte. ¿Ya? Permítanme un segundito, les voy a compartir a través del chat del Zoom la hoja del ejercicio para ir trabajando. Permítanme un segundito y ahí deberían tener el documento, se envió correctamente. No sé si lo pueden ver ahí, lo tienen en el chat. Sí, Sandy nos confirma que ya lo están visualizando. Vamos descargando el documento para ir atendiendo, ¿no es cierto?, a la aplicación. Muy bien, ahí me van avisando si tienen alguna novedad. Vamos a revisar el detalle del ejercicio. Muy bien, vamos a arrancar. Tenemos aquí tres bloques de información que vamos a configurar en función de lo que ya hemos revisado. Primero vamos a utilizar vamos a abrir el project y vamos a configurar aspectos como el formato de fecha, las opciones de programación, verificar que la duración de las tareas está definida en días, la duración del trabajo está definida en horas. Esto es lo más común, por eso hay que verificar que esté definido así.
Sin embargo, son temas que se pueden alterar también, ¿no? Modificar. El tema de opciones de autoguardado que hemos recomendado siempre es importante. Establecer como fecha de inicio del proyecto el 21 de septiembre. Nos vamos a guardar nuestro archivito con el nombre que queramos. Bueno, aquí hemos puesto aplicación, ¿no? Y con eso vamos a tener configurada la parte general del proyecto, de nuestro archivito, ¿no? Ahora, vamos a crear, como habíamos dicho, dos calendarios. Un calendario estándar modificado, o sea, una vez que nosotros hemos definido el calendario general, la forma general del trabajo dentro del proyecto, podemos ir definiendo calendarios, habíamos. Los calendarios pueden estar asociados al proyecto, a las actividades y a los recursos, ¿no? Entonces vamos a establecer un calendario estándar modificado, es decir, vamos a incluir algunas excepciones en el calendario inicial, donde vamos a establecer días feriados, ¿no? Estos días feriados están definidos en la tablita que vemos ahí, o en el detalle que vemos ahí. Vamos a escoger el viernes 2 de noviembre como Día de los Difuntos, ¿no? Recuerden que estamos partiendo del supuesto de que dentro del proyecto vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a iniciar el 21 de septiembre, ¿no? Y dentro de estos elementos vamos a definir estas tres excepciones, ¿no? La primera va a ser el Día de Difuntos, Nochebuena, 23 y el 30 que va a ser considerado como fin de año, ¿no? Esos días no van a ser laborables para nosotros y lo vamos a definir así, de manera que en el costo esté considerado estos aspectos, ¿no? Luego vamos a definir otro calendario modificado que va a estar específicamente definido para el ingeniero civil, que va a estar dentro de los recursos que vamos a utilizar. Este ingeniero civil, ¿no? Nos va a permitir que dentro de la disponibilidad en tiempo del ingeniero, vamos a tener únicamente los días de lunes a jueves. Y esto lo vamos a tener que indicar dentro de la configuración. Luego vamos a tener las diferentes actividades que vamos a utilizar dentro de este ejercicio pequeñito, ¿no? Con el perdón de los arquitectos, del ejercicio es la construcción de una casa. Puede haber imprecisiones, así que tomémoslo como un ejemplo teórico, digamos. Entonces vamos a definir en este cuadrito las diferentes tareas. Fíjense ustedes, aquí tenemos fases, es decir, grupos de tareas, ¿no? Y dentro de esos grupos de tareas tenemos tareas específicas que hacen parte de cada fase, ¿no? Tenemos unas duraciones específicas de estas tareas y obviamente cada fase va a agregar los tiempos de las tareas que tiene dentro, ¿no? Cada una de ellas tiene un inicio, tiene un fin, no tiene un comienzo y un fin, y tiene la posibilidad de establecer las relaciones que tiene. Es decir, yo, por ejemplo, para iniciar la tarea 2, la tarea 3, que yo estoy aquí, no está el número, pero la tarea 3, necesito iniciar o haber terminado la tarea 2. Y así sucesivamente. Fíjense ustedes, aquí tenemos la relación. Yo necesito que comiencen iguales, ¿no? Las tareas con la tarea 4, esta tarea que es la tarea 5. Y así sucesivamente. Lo vamos a ir. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en este caso, en el caso del presupuesto, yo tengo 3 tareas que están asociadas. Normalmente, digamos, por defecto, si yo escribo un número aquí, este número me lo va a interpretar como una relación sin comienzo. Es decir, tiene que haber terminado la tarea que estoy indicando, el número de la tarea que estoy indicando, para que dé inicio la tarea X, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo tener asignados
configuradas las relaciones para más de una tarea o para toda una fase, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que debo terminar estas fases anteriores para poder terminar mi presupuesto en este caso, ¿no? Muy bien. Tenemos también algunos elementos adicionales en la fase de financiamiento, en la fase de contratación. Todos tienen su relación. Y aquí tenemos las duraciones en cada uno de los casos. Lo que vamos a hacer es trasladar toda esta información a el PROE. En este punto, no sé si todos tienen ya descargada la información. Les pido que me levanten la mano si ya lo tienen, o alguien que no lo tenga para no atrasarnos mucho. Mauricio, yo aún no sé dónde lo enviaron para yo mañana tener una computadora Microsoft. A ver, aquí tenemos, les envié el archivito, permítanme. Les puse de mí para todos en el chat. Ustedes, déjenme ver si puedo compartir aquí. Pero en el chat que yo no veo aquí mismo el Zoom, porque yo sigo sin ver nada en el chat. Si ustedes le dan clic en el chat, les debería aparecer. Ah, ya sé. Aquí, compartir la pantalla. Por ejemplo, aquí como me están escribiendo directamente, lo que deberían hacer es darle clic en esta ventanita y poner todos en la reunión, y les debería aparecer el chat grupal. Y les mandé a todos, básicamente. Revisémosle, por favor, para avanzar. Sí, sale en el chat. Sí, Sí, lo tenemos. sí, Muy bien. es que puedo mostrar mi pantalla, aunque no puedo porque solo usted está como A ver, anfitrión. permítame, le De comparto Mauricio Falcón y mensaje directo. Correcto, a mí tampoco me aparece no me aparece ninguna conversación en el chat. No aparece en el chat. Algunos me confirman que sí, otras personas no lo tienen todavía. Voy a tratar de enviarles nuevamente para poder avanzar. Ya algunos me confirman ya la descarga. Perfecto. Yo pude descargarlo, bien. Listo, perfecto. En este momento acabó de llegar Muy bien. Creo que ya algunos ya nos está llegando también. Perfecto. Voy a enviarles una vez más. Y hasta mientras sigamos descargándonos. No sé Coralia, cuéntanos. si algún compañero por debajo me podría enviar la información, el link por WhatsApp para yo trasladarlo acá, porque yo no veo nada todavía. A no ser que me salga ahora mismo de la reunión y vuelva a entrar. No creo que sea necesario. Entiendo que hay un chat No me sale nada, ni tampoco en el chat. A ver. Permítanme, les vamos a enviar. Desde que inició el curso yo no veo nada en el chat. Solo veo lo que yo escribo. Sí, lo que pasa es que está, me sale escribiendo directamente a mí. Probablemente no estés abriendo la parte de abajo donde dice participante, chat. Ahí te sale meeting chat. O lo puedes tener oculto. Si está el teléfono, no creo que pueda visualizar. Yo conozco perfectamente la herramienta, no veo nada. Muy bien. Bueno, vamos a ir abordando intercalando, digamos, el planteamiento del ejercicio y la resolución con la pantalla compartida, y cualquier duda vamos resolviendo. Voy a pedir a los coordinadores del curso que les haga llegar el documento completo para evitar cualquier dilación posterior. Muchas gracias. Muy bien. Creo que algunos ya tenemos, otros no, pero vamos a ir superando estos temas de coordinación en el futuro de las próximas clases. Muy bien, entonces tenemos aquí, seguramente mi pantalla si la pueden ver. Vamos a iniciar con los primeros elementos, ¿no? Tenemos que abrir el nuevo proyecto. Ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Tenemos abierto mi project, es la vista por defecto que iba a tener.
me voy a archivo y me voy a opciones. En opciones yo voy a poder atender lo que me dice aquí. Necesito el formato de fecha, que las opciones de programación estén definidas de manera adecuada, en jornadas, semanas, etcétera. Verificar que la duración de la tarea esté en días, ¿no es cierto? Vamos a poner esto así para ver si podemos visualizar todo. Y las opciones de autoguardado y establecer como fecha de inicio el 21 de septiembre. Vamos a guardar también nuestro archivo. Ok, entonces tenemos el formato de fecha. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Vamos nuevamente a archivo, opciones, y tenemos varias opciones. Y vamos a tener muchas opciones. Aquí podemos escoger la que nos sintamos más cómodos. Yo voy a escoger esta de aquí. Como ya lo he escogido anteriormente, me sale por defecto, pero pueden ir escogiendo, así pueden configurar. ¿Qué más nos pide? En la parte de programación, ver que esto sea razonable para nuestro caso. La semana comienza el lunes, muy bien. El año fiscal comienza en enero, ok, ¿no? La hora de comienzo de la jornada, vamos a ponerle, por ejemplo, 8:30, y vamos a poner que la hora de fin va a ser las 17:30, es decir, las 5:30, ¿no? Ok. 8 horas por día, 40 horas por semana, 20 días por mes laboral, ¿no? Tenemos todos estos elementos definidos. Tenemos acá, fíjense ustedes, mostrar duración en días, mostrar trabajo en horas, es igual, lo podemos modificar. El tipo de tareas predeterminado, habíamos dicho que hay 3 tipos de tareas, la que se mantiene por defecto y nosotros vamos a mantener por defecto, son las unidades fijas, ¿no? Y vamos a tener ya nuestro documento configurado y vamos a guardar como cualquier otro archivo de cosas. En este caso vamos a guardar aquí como aplicación, email, ¿ya? Ok. Habíamos dicho que nuestra extensión de archivito de Microsoft Project es MPP. Eso es importante conocerlo porque a veces es necesario, ¿no? Si tienen un punto MPP, ¿no? Es nuestra extensión de archivo. Muy bien, hemos atendido el primer punto. Ahora, vamos a establecer la información general del proyecto, ¿no? Falta esta parte. Vamos a establecer en nuestra pestaña proyecto la información relevante de nuestro proyecto. Y aquí vamos a tener en la pestaña proyecto el icono de información del proyecto. Y aquí vemos los diferentes campos que habíamos ya indicado, ¿no? Y tenemos algunas estadísticas generales también. Al momento no sale nada porque necesitamos proveerle información, pero tenemos un resumen muy sintético de cómo estamos avanzando en el proyecto. Va a tener duraciones, trabajo, costo, lo que se tiene ejecutado, la fecha de estado, lo previsto, lo real y la... Vamos a tener el porcentaje completado tanto en duración como en trabajo, ¿no? Vamos nuevamente acá. Y lo que nos pide el ejercicio es establecer como fecha de inicio del proyecto el 21 de septiembre de 2020, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí. Septiembre 21 del 2022. Vamos a ponerle como fecha actual también el 21 para considerar, estamos programando nuestro proyecto. En fecha de estado está bien que todavía no definamos, no pasa nada. En programar a partir de, sí es importante tener en cuenta algunos temas. Primero, por defecto nos va a decir que va a programar desde el inicio del proyecto. Es decir, yo voy a definir que iniciamos el 21 y luego mi tarea 1 demora 3 días, la otra 10, etcétera, etcétera. Entonces me va añadiendo, me va agregando esos tiempos y obviamente recursos, costos, etcétera, en función de que en mi punto de referencia, mi punto focal, mi punto de partida es la fecha de inicio del proyecto.
Pero también puedo hacer al revés. Puedo decir, a ver, yo necesito llegar al 30 de diciembre con un producto específico, no sé si pongo eso en finalización de primer. Entonces voy a programar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a tener esta opción. Por defecto, vamos a tener desde el comienzo del proyecto. Tenemos diferentes tipos de calendarios definidos por defecto, estándar, turno de noche, 24 horas, va a depender del tipo de proyecto, del tipo de fin que estemos persiguiendo al utilizar la herramienta, ¿no? Y aquí tenemos, vamos a utilizar el estándar. El estándar se va a atar a las configuraciones que hemos hecho en el menú archivo, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar a aceptar, ¿no es cierto? Y yo ya tengo, es ustedes del calendario, y aquí de nuestro diagrama de Gantt, que está limpio, pues esto ya me aparece aquí una niñecita que va a marcarme el 21 de septiembre. Entonces aquí vamos a comenzar a visualizar los diferentes aspectos relacionados con este proyecto. Muy bien, hasta aquí alguna inquietud. Estoy viendo que la casa, ¿no? Me interrumpen nomás si tenemos algo. Muy bien. El primer bloque terminado. Ahora, habíamos dicho que es necesario, es útil tener calendario. Pues vamos a hacer estos calendarios que tenemos aquí. Ahora, va a haber, sobre todo en la parte de tareas, no vamos a hacer todas las tareas de aquí, va a quedar de deber para poder hacerlo, para poder avanzar el día de mañana, pero vamos a quedarnos con esta tarea. Ya tienen los deberes, la información aquí, la tablita, la vamos a compartir por chat para que no se preocupen por los tiempos que ya van avanzando. Muy bien, entonces vamos a definir calendarios. En el mismo menú proyecto, yo tengo la opción de definir cambiar tiempo de trabajo. Y este es el menú que nos va a permitir definir algunos aspectos particulares. Fíjense ustedes que tenemos nuestro calendario. En este caso, el calendario está ahorita estamos en septiembre, ¿no es cierto? Y tenemos definido por defecto, si se quiere, que los días laborables son de lunes a viernes. Pero hemos dicho, oye, hay feriados. ¿Y qué feriados tenemos? Tenemos el 2 de noviembre, que va a considerarse como Día de los Difuntos y no va a ser laborable, ¿no? Entonces yo necesito agregar excepciones. Yo puedo cambiar aquí las semanas laborables, pero en este caso voy a definir excepciones. Vamos a ponerle que mi excepción es el Día de los Difuntos. ¿Cuándo se da esto? ¿No es cierto? Se da en el 2 de noviembre, obviamente del 2022, ¿no? 6 de noviembre, y termina el mismo 2 de noviembre. Seleccionando esta misma fila de aquí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ya me marca que este de aquí no es común, que tiene una excepción. ¿Qué tipo de excepción? Vamos a detalles y vamos a poner que este periodo que establecimos en la excepción va a ser no laboral, ¿no? Va a ser, puede ser, ¿no es cierto?, con una frecuencia específica de repetición semanal, mensual, etcétera, ¿no? Anual, en este caso podría ser, pero depende del éxito del proyecto. Si mi proyecto va a durar 4 meses y en esos 4 meses tengo un par de feriados, no hace sentido, pero si hay un proyecto que tome tiempo adicional, entonces de pronto va a haber más consideraciones. Puedo poner que se repita cada año que no es feriado y considerar esto. Entonces fíjense ustedes que dentro del rango de repetición yo puedo establecer también el número de veces que puedo repetir esta excepción, ¿no? Y cuándo va a terminar, ¿no? Puedo definir que se repita una vez, varias veces, o que haga esta excepción en un rango de fechas, entre el 2 de noviembre y 10 de diciembre, me invento, ¿no? Entonces aquí, con estos elementos, le podemos dar a... Muy bien. Nuestra primera excepción está creada. Ahora, ¿qué otra excepción tenemos? El viernes 23 de diciembre, ¿ya? Que va a ser Nochebuena. Entonces vamos a rotular esto como Nochebuena, ¿no? Y vamos a decir que la Nochebuena va a ser
Ok, y la Nochebuena, ¿no? Esto va a ser el 23 en este caso, que cae bien, ¿no? Dura un día, verifico qué tipo de excepción estoy creando, muy bien. Porque fíjense ustedes que también puedo crear otra excepción, puedo crear una excepción en la que un día que está considerado como no laborable por defecto, yo lo considere como laborable, ¿no? Entonces, voy a tener esas excepciones también. Fíjense ustedes que se me marca de este color, ¿no? Este color verdecito que tiene aquí en la leyenda, ¿no? Entonces, vamos a tener siguiente, esta siguiente sección. Nos falta una más, que es el viernes 30 de diciembre como fin de año, ¿no? Vamos a fin de año, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle el 30 de diciembre. Perfecto. 30 de diciembre, verifiquemos, siempre verifiquemos, estamos poniendo periodo no laborable y le damos a aceptar. Con esto le vamos a crear el calendario, ¿no es cierto? Y con estos elementos vamos a crear el calendario. Vamos a ponerle calendario como estaba previsto, calendario estándar modificado, ¿no? Modificado. Y lo vamos a darle así a aceptar. ¿Desea guardar los cambios? ¿Estándar? No, porque yo lo que hice fue en estándar modificado, en estándar, no, se me perdió. Me disculpa, debimos de haber puesto que sí, vamos a poner aquí en día de los difuntos rápidamente para poder utilizar esto y aquí el 12 de noviembre. Por eso hay que revisar detalladamente lo que nos dicen los menús. 2 de noviembre, detallar, no laborable, ¿no es cierto? Aceptar. Y estoy en el estándar modificado y le vamos a dar a aceptar. Ya, entonces yo tengo, ahorita ya tengo 2 calendarios. Aquí, por ejemplo, lo puedo ver. Tengo el estándar y el estándar modificado, ¿no? Y en el estándar modificado, que yo lo puedo ver acá también, yo me voy a ver el caso de noviembre. Hasta 2 de noviembre, ¿es cierto? Aceptar. Lo voy a ver aquí ya cómo está definido mi cambio realizado. Aquí me está saliendo, me voy a decir 2 de noviembre. No, 2 de noviembre, detalle perfecto. Así. Mira, aquí hemos puesto un tema, una sola vez repita y se acabó. Muy bien. Ahora tengo mi estándar modificado con esta y las otras excepciones que hemos creado. Muy bien. Tenemos uno de los calendarios ya creados. Ahora, vamos a revisar el siguiente calendario. El estándar modificado va a incluir una excepción para el ingeniero civil que va a trabajar únicamente de lunes a jueves. Entonces vamos a cambiar tiempo y vamos a crear un calendario y vamos a poner ingeniero civil. Este va a tomar como base el estándar modificado que contiene los feriados, ¿no? Yo voy a poner aquí, ingeniero civil, le damos a aceptar. Tenemos ya el día de los difuntos, pero necesitamos cambiar el tipo de jornada que tiene, ¿no? Entonces vamos aquí a semanas laborables. Vamos a poner que esta persona trabaja lunes, martes, miércoles y jueves, así era, ¿no? De lunes a jueves, ¿ok? Y vamos a utilizar los periodos, en los periodos laborables en los días que seleccionamos, ¿no? Establecer días. Entonces, con estos elementos, ¿cierto? Yo voy a tener mi nuevo calendario definido
¿no? Le vamos a dar aquí a aceptar. Vamos a tener mi calendario del ingeniero civil, donde las semanas laborables van a estar definidas hasta el día jueves, ¿no? Y vamos a tener esto establecido para todo el proyecto, ¿no? Muy bien. Con estos elementos nos van a servir más adelante para cuando utilicemos ya los recursos, ¿no? Porque en las duraciones que vamos a tener en cada uno de los aspectos vamos a tener relacionados los recursos. Muy bien. Ahora estamos listos para ir incluyendo las fases y las distintas tareas. ¿Cierto? Vamos a tener una fase de diseño y vamos a, en la menú tarea, vamos a escoger el diagrama de Gantt, por ejemplo, y aquí partir. Vamos a poner nuestra fase de diseño, ¿no? Fíjense ustedes que me va a pedir aquí un comienzo, un fin. Esto de momento vamos a dejarle sin ese detalle porque lo que queremos es que después nos agregue. Y vamos a poner en la contratación del arquitecto. ¿No? Y aquí le vamos a poner la duración, que son 2 días, ¿no? Le vamos a poner que el inicio va a ser justamente, en este caso está el 19 de septiembre. 19, muy bien. Entonces, miren ustedes que me calcula directamente que la finalización de esta tarea va a tomar el 19 y el 20, ¿no? Vamos a coger una más para el ejemplo, ya requerimientos, ¿no? Y estos requerimientos van a estar definidos para 2 días, ¿no? Y aquí, fíjense ustedes que me pide nuevamente definir inicio y fin de la tarea. Acá ya se me está dibujando el diagrama, ¿no? Y yo lo que tengo que tomar en cuenta es que esta tarea va a iniciar una vez que tengamos el arquitecto. Y voy a escoger mi predecesora, ya sea por el menú o escribir directamente esto, ¿no? Y fíjense ustedes que ya me crea la relación de fin a comienzo entre estas cosas, ¿ya? Entonces, dentro de estos elementos, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir agregando estas tareas, ¿no es cierto? Podemos ir agregando dentro de la fase de diseño, ¿no es cierto? Y aquí podemos incluir una tarea de agregación, que va a ser la tarea de diseño, o podemos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner la fase de diseño, ¿no? Y vamos a poner que esta de aquí me va a ir agrupando los diferentes tiempos que se van acumulando. Yo tengo que definir también el modo en que se van a programar cada una de las tareas. Cuando yo defino que se programa manualmente, quiere decir que yo voy a tener que definir todos los elementos directamente, cuánto va a durar, la fecha de inicio, fecha de fin. Lo ideal es que tengamos definido que se va a programar automáticamente. Es decir, si después hay un cambio en alguna de las duraciones, va a afectar directamente a las duraciones de las demás tareas. Así vamos a ir ingresando cada una de las actividades que están previstas a nivel de cada una de las tareas para el día de mañana complementar esta revisión y avanzar con la siguiente fase, que va a ser justamente comenzar a registrar los recursos. Luego vamos a ir asignando esos recursos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Voy a procurar que el material que vamos a utilizar en la clase de mañana también les va a enviar con anticipación. Adelante. Sí, es que no sé si puedo repetir la parte de autoprogramar. Ya, perfecto. Tenemos aquí diferentes campos en el diagrama de Gantt. Tenemos aquí diferentes campos. Tenemos el nombre de la tarea, la duración, etcétera. Y tenemos una opción importantísima que es la forma en que la tarea se va a calcular.
es decir, en la forma en que los tiempos de cada tarea se van a calcular y los recursos y etcétera se van a calcular. Y tenemos una de ponerle manualmente. Yo le pongo manualmente, aquí pongo 2 días y esos 2 días se van a mantener, ¿no? Pero si yo le pongo aquí automáticamente, esos días o esas fechas van a irse moviendo en función de los cambios que haga y de las dependencias o las vinculaciones que vaya estableciendo dentro de mi archivito, ¿no? Entonces vamos a tener estos elementos como consideración. Eso sería básicamente. Una pregunta, por favor. Adelante, Jorge. Mire, aquí tiene, usted puso primero fase de diseño, apareció con un signo de interrogación y después lo puso otra vez y fue cuando se reprogramó. ¿Qué pasó ahí? Ya, aquí, cuando yo registro cualquier tarea, no sé, pongo, ¿cuál es la siguiente? Estudiar solar. Estudiar solar. Estudiar solar. Aquí, miren ustedes, me va a salir este signo de interrogación. ¿Qué es lo que me pide el proyecto? Me dice, oye, esto de aquí, ¿cómo lo vas a programar? ¿Manualmente o automáticamente? ¿No? Aquí yo puedo seleccionar a través de la pestañita de la columna o puedo ir directamente, ¿no es cierto?, al menú de tareas y ponerle autoprogramar, que es lo que vamos a utilizar. Me va a ir preguntando, oye, esta duración, yo asumo que esto va a durar un día. Me dice, Claro. Dime qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y aquí me dice, ya, 6 días. Perdón. Ok, o sea, que quiere decir es que usted quiso poner aquí porque no tenía por qué repetirse 2 veces fase de diseño. Así es, así es. Hay otra forma de de asignarle a una tarea tipo, decir que es una tarea tipo resumen y hay un menú aquí, tengo que buscar, no me aparece, pero lo que quería hacer es después solo seleccionar y con un botón que me reconozca que esta de aquí es una tarea de resumen, es decir, que es una fase, que agrupa tareas de vez, ¿no? Entonces le terminamos incluyendo de la manera que vimos con el iconito de acá. Pero sí, también quizás esa primera podría ser el proyecto completo, en vez de fase de diseño. Así es, entonces, por ejemplo, podríamos, aquí hay un botoncito, no lo encuentro, tal vez es porque la pantalla está muy pequeña, pero hay un botoncito que nos permite simplemente seleccionar esto de aquí y me dice, y ya me reconoce que esta de aquí es el resumen de las que están seleccionadas. Así podría ser proyecto, no sé, esto completo, y puedo ir agregando, ¿no? Esa parte de ahí... podrías hacer ¿Perdón? En la programación también puede incluir poner automáticamente el resumen del proyecto. el de Así es. a la izquierda en tabulación. Con esa le puedes más arriba, al lado de la letra que está en rojo. Le seleccionas las 3, 4 filas y le haces esa con la de la derecha. Pero tienes que seleccionar las filas que le va a tabular. A ver, vamos a hacerle así, esto así. Ahí, listo. Muy amable, muchas gracias. Justo estaba buscándole. Fíjense ustedes, entonces, si yo no incorporo este de aquí, ¿cierto? Pero eso ahí cuando usted ponga el EDT, le va a salir como 1, 2, 3. No le va a salir el resumen del proyecto con ser. Eso es un problema. Luis, cierra tu micrófono, Luis. Entonces aquí si yo selecciono puedo utilizar la familia para que le reconozca de resumen. Y cuando le reconoce de resumen, le va a tener estos elementos de aquí asociados en función de las relaciones que yo haya definido. Si yo voy definiendo las relaciones entre las actividades, me va a ir sumando los tiempos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los días que suma aquí, digamos, va a haber casos en los que no te va a dar exacto, porque lo que está tomando es que cada día tiene 8 horas y de pronto aquí dentro tienes una porción de día, tienes 3 horas. Entonces va a salir aquí con decimales y demás. Entonces eso sería. No sé si tienen alguna duda adicional, alguna consulta. Sí, Mauricio, una pequeña.
En el, Adelante. en el paquete de Microsoft, por lo general, no hay el problema de que trabajas en una versión, no sé, 2016, abres en una versión 2019 y vuelves a la versión 2016. Que sí hay ese problema en otros programas, en otros paquetes. Creería yo que no hay este problema en Microsoft Project, o si tenemos este problema de no poder abrir en versiones anteriores trabajos realizados en versiones más recientes del programa, obviamente, ¿no? Normalmente los programas son retrocompatibles, es decir, si yo quiero abrir un archivo de Microsoft 2010 en el Office 2009, me va a permitir, pero no he hecho el ejercicio contrario. La extensión es la misma, pero no he hecho el ejercicio contrario. Entonces, te debo la respuesta. Yo entendería que no debería haber problema porque la extensión es la misma. No ha cambiado. En realidad, desde el 2010, funciones, etcétera, no han cambiado mucho. Hay sistemas de interfaz que sí cambian muy puntualmente, pero lo de fondo, el proyecto en general no ha evolucionado mucho. Entonces, yo diría que no va a haber mayor cambio. Por detrás hay un montón de temas de tablas dinámicas y demás, que tampoco ha cambiado. Entonces, no le vería problema, pero no he probado esa compatibilidad hacia adelante. Hacia atrás normalmente funciona, pero hacia adelante no he probado, soy sincero. Te debo la respuesta para el día de mañana. Confirmar. Yo creería que no hay problema, pero bueno. Sí, porque la extensión no cambia. En el caso del Excel, por ejemplo, te sale XLS X a partir del 2010, ¿no? Pero sí hay que revisar para darte una respuesta con toda la certeza. ¿Alguna consulta adicional? Yo quería Sandy, decir algo. adelante, Sí, por lo favor. que pasa es que, bueno, no sé si hay alguna incidencia, pero cuando usted pone como que le marca hacer como el resumen dentro del project, cuando usted pone el EDT, le va a salir 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es verdad, da el resumen, pero en los números del EDT no, no, no sale como debe salir 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, si usted pone proyecto, ahí le va a salir 1. Sí, a Pero ver, esto no es 1, esto, eso es 0. así es. El EDT es como el esquema que tiene definido y que va a definir y que va a aparecer aquí en el orden y las jerarquías de las tareas. Pero para efectos de definir las actividades, la secuencia de las actividades, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener las diferentes fases y van a estar numeradas no con estas jerarquías, sino con independencia. Es decir, aquí voy a tener, fíjense ustedes, la fase 1, digamos, la actividad 1 dice proyecto. La 2 es la fase de diseño y comprende todo este resumen de actividad. Y así. Y esto se hace justamente, digamos, tiene sentido desde que diseñaron el programa, y tiene sentido porque sí necesito tener primero un manejo abreviado de los temas, ¿no? Y segundo, que necesito tener una identificación específica para cada actividad con la secuencia que se requiere. Entonces, no, aquí el EDT no voy a utilizarlo para definir las predecesoras, sino el orden. Y aquí podemos abrir el menú y podemos ir seleccionando también. Lo propio va a ser en el caso de los recursos, pero ya lo vamos a ver. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, después es mejor para el manejo de tener un código de 5 ramificaciones, 1.2.3, etcétera. Sí. El más útil, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? Muy bien, creo que nos hemos extendido un poco en el horario. ¿No? Les pido por favor que los compañeros que tienen ya el documento lo podamos compartir. Entiendo que hay un chat. Voy a pedir también que se los hagan llegar. Pero avancemos en el registro de las actividades. Tomen en cuenta de que cuando hay un número solito, ¿no? Este número solito implica que esta actividad comienza después del número X, ¿no? Es decir, marca una relación sin comienzo.
Cuando tenemos este numerito con CC, estamos hablando de la relación comienzo-comienzo, deben iniciar simultáneamente, ¿no? Y así está programado. Entonces tomemos en cuenta esto y tenemos en cuenta que también podemos programar considerando punto y coma, separando cada una de las actividades, ¿no? Para identificar que esta de aquí depende de otras tres, ¿no? Y obviamente eso nos va a ir dibujando aquí el diagrama de datos. Necesitamos tener este tema avanzado para poder completar los siguientes pasos previstos en el programa. Entonces quedamos con este deber para avanzar el día de mañana. Por favor, ¿nos puedes compartir en el grupal que existe el documento? Lo que pasa es que al cerrarse la sesión y volverla a abrir, se ha sabido perder el chat. Entonces no sé si es posible que lo vuelva a compartir, el documento. Ahorita les vuelvo a compartir en el chat para que lo puedan descargar en un ratito. Right. Aquí ya les doy un ratito aquí. Debo tener esto. Perdón, una duda, una pregunta. El separador para las tareas predecesoras, de acuerdo al es punto y coma. Pero eso me imagino que como cualquier otro programa depende de la programación del sistema propio de cada ordenador. Puede ser punto y coma o solo coma, ¿verdad? Y no, en este caso solo te reconoce si le pones punto y coma. Hay algunos programitas que son más celosos que otros y este de aquí en particular te va a reconocer solo con punto y coma. Sin embargo, siempre me puedes escoger aquí y ir dando los textos, este distrito que me dice para dónde va el tema. O sea, puedes escoger escribir aquí directamente 3cc, me va a reconocer, y entonces acá está inicio, o comienzo, ¿no? O puedo poner 3FF, como fin, y así sucesivamente. O puedo poner que esta de acá, por ejemplo, depende de la 2 y de la 3. Uy. Bueno, es que tengo, permítame, que no, me está cogiendo, estoy diciéndole algo estúpido al programa. Les digo, depende de la 3 y la 4 porque estamos hablando de que había una referencia circular, estoy diciendo la 2 y la 2 es la resumen de la cual el estudio solar también es conjunto. No me deja. Carajo. Bueno, aquí puedo escoger que depende de la 3 y de la 4. Y se acabó, ¿no? Justamente a eso me refería. Aquí nos dan como separador la coma. Sí, debe ser por la tablita que estaba en el sí, entonces igual pueden definir por los checks, ¿no? Entonces en este caso es cuestión del formato, no es cuestión del programa. Entonces, sí, Usen la coma, por favor, les va a funcionar con la coma. entonces depende de la programación que tengan, como en el Excel, para separar los capítulos. Así es, así. Permítame que no me dejó compartir, lo voy a compartir por acá. Qué pena con ustedes, nos definimos temas de lo que es ejercicio parte 1. Ya, ahí está enviándose nuevamente a todos en el chat de del Zoom para que lo puedan mirar. Ahí está. Venir para todos el archivito para que lo podamos trabajar. Ahí debería haberle llegado ya, para que lo puedan volver a descargar en el caso que corresponda y voy a pedir igual que les hagan llegar. Un favor, esta lección sí nos van a hacer llegar el video. Sí, entiendo que sí, no debería haber mayor problema. Sí les han estado haciendo llegar por correo, me imagino. Sí, nos estaban llegando por chat. Sí, está también. Ya, listo. Gracias. Sí. Muy bien. Listo, estimados colegas. Entonces ahí está enviado nuevamente el documento.
y con eso estaría. Es importante que por favor practiquemos el tema, ahí está la información en el documento y vengamos con todas las dudas para poder ir resolviendo. Habrá cosas que de pronto por la versión, etcétera, vamos a tener que ir revisando, pero en general vengan con estas dudas para poder resolver. Les agradezco mucho por la atención y les deseo una linda noche. Buenas noches.